Nikola Tesla fue una de las mentes más grandes de todos los tiempos y fue considerado como el padre del siglo XXI. Había rumores de que Tesla recibía sus inventos de fuentes extraterrestres. ¿Fue esta la razón principal por la que cada paso que Tesla daba era supervisado por la élite? Muchos dispositivos que utilizamos hoy en día contienen patentes, ideas y conceptos de Tesla. La mayoría de la gente no tiene idea de que Nikola Tesla estaba detrás de estos inventos. Sin embargo, rara vez oímos mencionar su nombre, sobre todo en los libros escolares. Desde banqueros como J.P. Morgan, a políticos envidiosos, científicos y otros. El objetivo era no solo que dejara de llevar estos inventos a la humanidad, sino robarlos mientras lo mantenían fuera de la vista del público. El nacimiento de Tesla es mencionado en muchas historias, sobre todo en la región de los Balcanes. Tesla nació el 10 de julio de 1856 en un pueblo en el entonces Imperio Austrohúngaro, que es hoy en día conocido como Croacia. Su madre tenía una partera ayudándola. Esa noche, cuando Nikola Tesla estaba a punto de nacer, había incesantes truenos en el exterior. La historia continúa diciendo que la partera estaba muy asustada, pero la madre de Tesla le dijo que no tuviera miedo, que su hijo sería una persona muy importante. Cuando la partera comenzó a acostumbrarse al incesante trueno fuera de la casa, le preguntó a la madre cómo sabía que el bebé sería una persona muy importante. La madre de Tesla respondió que no sabía cómo, pero ella simplemente lo intuía. Su propio nacimiento fue un evento muy interesante, porque después Tesla jugó literalmente con los truenos en sus experimentos. Y él nació en circunstancias similares. Al igual que su madre, sabía que su hijo se convertiría en una persona muy importante. Tesla simplemente sabía qué hacer y crearía dispositivos completos en su mente antes de los experimentos. Otra cosa interesante es que su padre era un sacerdote ortodoxo serbio y su hijo era todo lo contrario. En términos de entender el universo. Tesla también nació en una región que no era especialmente conocido por nada en ese momento. Si crees a los muchos seguidores de Tesla de que el propio Tesla era un extraterrestre que encarnó en este mundo. La pregunta es, ¿por qué eligió la familia y la región para su nacimiento? ¿Y por qué había una tormenta mientras estaba naciendo? El periodo en que nació Tesla coincidió con la antigua profecía del Zohar sobre la apertura de las puertas de la sabiduría sobre la tierra. Coincidencialmente, Albert Einstein también nació durante este tiempo. La infancia de Tesla, el genio que iluminó el mundo, como algunos lo llaman, fue testigo de un terrible accidente a la edad de 7 años. En 1863, el hermano de Tesla, Daniel, murió en un accidente de equitación. Tesla estaba en estado de shock y se informó que había empezado a tener visiones. Muchas personas han dicho que Tesla sufría de enfermedades mentales de toda la vida causadas por la pérdida de su hermano. Una explicación más lógica es que este trauma sirvió de gatillo en la mente de Nikola, como sucede con muchas personas que son testigos de cosas terribles. Y que esto lo preparó para utilizar su mente. A temprana edad, demostró la superioridad en lo que hacía. Estaba fascinado con tormentas eléctricas y relámpagos. Es posible que esto también fuera causado por las impresiones de la tormenta cuando Tesla nació. Nikola estaba fascinado con la electricidad y determinó absolutamente que iba a aprovechar el poder del universo para ayudar a la humanidad. En 1882, la idea de un motor de corriente alterna, sin escobillas, simplemente le vino a la mente mientras Tesla estaba caminando. Él trazó las imágenes en la arena. Es la primera historia sobre cómo él podía simplemente tener una idea en un instante y crear todo el diseño en su cabeza y luego simplemente empezar a construirlo desde cero. Cuando Tesla se trasladó a Nueva York en 1884, fue contratado como un ingeniero en la sede de Thomas Edison. Edison se quedó impresionado con Tesla.
y le dijo a Tesla que le daría $50,000 para que le hiciera un mejor diseño de su dínamos de corriente continua. Tesla experimentó durante meses. Sin embargo, cuando presentó su solución, Edison no le dio dinero, por lo cual Nikola Tesla renunció. Tesla entonces decidió trabajar solo, y las ideas le seguían llegando una tras otras. En 1887 y 1888 se le concedió más de 30 patentes por sus invenciones. George Westinghouse, principal competidor de Thomas Edison, estaba muy interesado en el trabajo de Tesla. Lo que siguió es una de las más grandes y más extrañas historias de todos los tiempos. Nikola se mantuvo creando, más y más, para dormir solo 2 horas por la noche. Él se quedaría despierto 22 horas al día, tomando una siesta de 15 a 20 minutos por cada 4 horas despierto. Esto comenzó cuando era muy joven. Además, una vez trabajó en su laboratorio durante 84 horas sin ningún descanso o sueño. Para las personas que lo rodeaba, esto era simplemente increíble. Él tenía cantidades inusuales de energía y podría tener esquemas completos en un instante. Todo esto y mucho más apuntan a posibles conclusiones. Tesla era un extraterrestre o Nikola era capaz de ponerse en contacto con ellos y los reinos invisibles, y así es como él conseguía sus ideas y energía. Probablemente la más famosa cita de Tesla con respecto a sus comunicaciones con otros reinos es: mi cerebro es solo un receptor, en el universo hay un núcleo, a partir del cual se obtiene el conocimiento, la fuerza y la inspiración. Tesla abiertamente declaró que su cerebro era un receptor y que el conocimiento provenía de un núcleo. Estaba tratando de ocultar el hecho de que se estaba comunicando con una raza extraterrestre que muchos dicen que él formaba parte. Es posible, pero sin duda es mucho más fácil explicar su increíble trabajo al público de esta manera, diciendo que él estaba haciendo algo en la que Da Vinci y Einstein también fueron famosos: la comunicación con otros reinos. Ya antes de que desaparezcan muchas generaciones, nuestras máquinas van a ser movidas por la fuerza desde cualquier lugar del universo. En todo universo existe energía. Estas palabras las dijo el genial científico Nikola Tesla. El doctor Nikola Tesla era considerado como una de las personas más conocidas de la Tierra. Hoy día ha desaparecido de nuestros libros científicos y de los libros de texto. ¿Qué es lo que descubrió y por qué cayó en el olvido? Hay veces en que los grandes hombres pasan desapercibidos y olvidados, incluso hasta denostados durante su vida, para después de morir, reconocerle todos sus méritos, y en alguna ocasión como esta, después de casi 100 años, aún se siguen usando sus descubrimientos y se continúa investigando sobre sus diseños, teorías y aparatos. Nikola Tesla fue un hombre que se había adelantado a su tiempo en el amplio sentido de la palabra. Nikola Tesla construyó un laboratorio en Colorado Springs en 1899 para experimentar con la electricidad de alta frecuencia y otros fenómenos. En ese laboratorio, recibió y registró las ondas de radio cósmicas en sus instrumentos sensibles. Él anunció que recibió señales de radio extraterrestres en un artículo titulado Talking with the Planets, hablando con los planetas. La comunidad científica en 1899 no le creyó, porque no existía el conocimiento de las señales de radio cósmicas en ese momento. Cuando se habla de Tesla, no podemos olvidarnos de la Torre Warnicliffe, que se encontraba en Long Island, Nueva York. La torre era de 56 metros hasta la parte superior y 36 metros dentro del suelo. Lo que Tesla tenía en mente eran diferentes puntos de transmisor inalámbrico en toda la Tierra. Tesla quería mover la energía de una torre a la siguiente de forma inalámbrica, pero el gobierno no le permitió terminarla. Tesla también inventó las armas de rayos, la transmisión de energía inalámbrica, dispositivos de antigravedad, escudos contra la guerra y una flota de otros inventos suprimidos. Al final, Nikola Tesla murió pobre y solo en su apartamento, donde se dice que luego de su muerte, el Servicio Secreto de los Estados Unidos incautó todos sus inventos. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias.
Espero te suscribas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.